Feliz Thanksgiving. ¿Sientes ya el sabor de los boniatos y arándanos? ¿Alguien ha probado el pastel antes de tiempo? Los pasteles de calabaza han estado aquí todo el mes. ¿No? ¿No? El comedor de la iglesia tiene esas cosas. He estado probando desde hace un tiempo. Me siento bien con el Día de Acción de Gracias. Así que hemos estado en la serie Hechos para las Relaciones. No sé si has visto el título del sermón de hoy, pero es el regalo del conflicto. Y podrías ver ese título y pensar, el regalo del conflicto, eso es una locura. Sé lo que es el conflicto, es algo que hay que evitar. Huyes de él a 1000 millas. Si ese tema causa conflicto, entonces evítalo. Si esa persona causa conflicto, solo guarda silencio. Huyes de eso. El conflicto es sufrimiento y división y tristeza. Es algo que hay que evitar. Esa es la tendencia natural de las cosas. Pero en la Biblia, el conflicto es donde se encuentra la cruz. En la Biblia, el conflicto es un medio de gracia, donde somos más santos, más como Cristo, donde podemos morir a nosotros mismos y dejar nuestras preferencias, donde el perdón y la reconciliación y los regalos de la cruz se cumplen. Así que según la Biblia, el conflicto es un regalo. Los momentos altos de la Escritura, los puntos altos, no son definidos por personas que huyen del conflicto, sino por personas que enfrentan el conflicto y observa el poder de resurrección de Cristo en medio del conflicto. Reflexiona sobre estas palabras de Filipenses. Vamos a leer esto. Está en Filipenses 1, 29, 30. Porque se te ha concedido que por causa de Cristo no solo debas creer en Él, sino también sufrir por Él, participando en el mismo conflicto que viste que yo tenía y ahora oyes que aún tengo. Se te ha concedido. Se te ha concedido, es un regalo. Nosotros cantamos en primavera el himno Vieja Cruz Rugosa. Me aferro a la cruz rugosa. Aferro a la cruz es entrar en el conflicto. Ahí es donde nace la cruz. Ahí es donde habita la cruz. Una parte de la cruz es reconciliación, perdón y unidad. Hoy consideraremos el don del conflicto. Y no obstante, es tan complicado. Cada parte de nosotros quiere escapar del conflicto. ¿No es así? Si pudieras elegir a quién invitar a tu mesa de acción de gracias y eligieras a quienes coincidan contigo en religión, política y crianza, o personas que no estén de acuerdo contigo en esos temas, como si dijeras, prefiero la primera mesa, por favor. ¿Quién entre nosotros quiere el conflicto? Y aún así, es parte del ministerio de Cristo. También es parte del ministerio de Pablo. Hoy vamos a profundizar en la vida de Pablo. Y en realidad voy a volver a esas palabras en Filipenses por segunda vez y reflexionar sobre el ministerio de Pablo, un ministerio de conflicto. Escucha esas palabras. Porque se te ha otorgado que por amor a Cristo no solo debas creer en Él, sino también sufrir por Él, involucrándote en el mismo conflicto que viste que yo tenía y ahora oyes que aún tengo. ¿Sabes esto sobre mí? Mi vida ha sido una vida de involucrarme en este conflicto. Bueno, ¿de qué habla Pablo? Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles. Su ministerio es hacia los gentiles. Ahora, Pablo no era gentil. Pablo era judío,
un judío de judíos, pero fue llamado de eso para ministrar a los gentiles, para llevar la gracia salvadora de Jesucristo, no solo al pueblo elegido de Dios, judío, sino más allá de eso, a los gentiles, para extender la gracia de Dios al mundo. Este era el ministerio de Pablo y aún así fue un ministerio que estuvo en el centro del conflicto de principio a fin. Porque la pregunta de los judíos era esta: bueno, los gentiles, ¿cómo están incluidos? ¿Y cómo se incluyen? Y si están incluidos, ¿significa que no deberían hacer primero todas las cosas judías antes de ser añadidos? ¿Creamos como iglesias o sinagogas de judíos y gentiles juntos? ¿No deberíamos mantenerlos separados? Son preguntas en juego, y Pablo está luchando por la unidad del pueblo de Dios, judío y gentil por igual. Lo vemos en sus viajes misioneros. En el primer viaje misionero que hace Pablo, está con dos de sus colaboradores más cercanos, Juan Marcos y Bernabé. Y mientras se dirigen, van a salir del norte de Israel, justo al norte de Jerusalén. Aquí les muestro un mapa y veremos por dónde va este primer viaje misionero. Si ven a la derecha de la pantalla, Antioquía es donde empiezan. Van a bajar un poco a Seleucia desde esa ciudad portuaria y luego cruzar a esa isla en el medio, Chipre. Ahora Chipre tiene mucha población judía. Es una colonia intermedia, pero tiene mucha presencia judía fuera de Israel. Pero luego verán que su ministerio se dirige al norte, a lo que hoy conocemos como Turquía. Asia Menor es el término clásico para ello, hasta Perga y todas esas ciudades de allí. Así que quiero que escuchen esto. Esto está en Hechos 13, comenzando en el versículo 4. Así que enviados por el Espíritu Santo fueron a Seleucia. Desde Antioquía se dirigen a Seleucia y luego a Chipre. Puedes imaginarte que se dirigen a la isla. Cuando llegaron a Salamina, esa es una ciudad en Chipre, proclamaron la palabra de Dios en las sinagogas judías. Su ministerio está fuera de Israel, pero es judío. Y tenían a Juan para ayudarles. Esto es el primer viaje misionero, pero no acaba. Continúa avanzando hasta el capítulo 13. Ahora Pablo y sus compañeros se embarcaron desde Pafos. Ahora están en el oeste de Chipre. Han cruzado Chipre y ahora se dirigen al norte hacia el país gentil hasta Turquía. Y llegaron a Perga y Panfilia. Y Juan los dejó y regresó a Jerusalén. Así que ven que Juan Marcos los acompaña por Chipre, pero luego se da la vuelta y vuelve a Jerusalén. Y lo que veremos es que conectamos los puntos aquí, es que para Juan Marcos era un puente muy lejano. Estaba cómodo dejando los confines de Israel para hacer ministerio evangélico, pero no estaba cómodo dejando los confines de los judíos. Él estaba apasionado por ellos. Si vas a los gentiles, de repente surge una incomodidad. Y comenzarán a ver que esto crea una tensión significativa. Tensión entre Juan y Pablo. Juan Marcos, Bernabé y Pablo, y más tarde incluso Pedro, ya que este conflicto va a permear todo el ministerio de Pablo. Jesús era judío. Los discípulos eran judíos. Y hasta este punto en el libro de los Hechos, todo el ministerio del Nuevo Testamento surge en Jerusalén. Milagros en el templo, anunciando el evangelio a los judíos. Y esas preguntas están: ¿anuncias el evangelio a los gentiles? ¿Por qué? Si un gentil de alguna manera quisiera seguir a Dios, ¿debería ser circuncidado?
Un judío y un gentil no pueden comer juntos. No pueden ser parte de la misma sinagoga. Simplemente no pasa. Y Juan Marcos dice, no voy a compartir el evangelio con gentiles, así que se marcha a Jerusalén. No dice eso en el versículo, pero está en la historia. Y al final del primer viaje misionero, aquí está el resumen de ese viaje. Esto está en el versículo 27. Y cuando llegaron y reunieron a la iglesia, declararon todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto una puerta de fe a los gentiles. Pablo fue en este viaje y el reino de Dios se expande. Ya no es solo para judíos, se expande a los gentiles. Y de hecho, si lees el libro de los Hechos, esto está justo en el centro del libro. Antes de esto, todo era sobre Jerusalén. Desde este punto, Jerusalén queda como un recuerdo del pasado, mientras el evangelio se difunde entre las naciones. Y hay tensión en eso. Y la tensión comenzó aquí con Juan Marcos diciendo, no predico a los gentiles, regreso a Jerusalén. Pablo lo deja ir. Ahora han predicado el evangelio a los gentiles y Bernabé estaba de acuerdo. Pero ahora los gentiles llegan y hay preguntas. ¿Deben ser circuncidados? Y Bernabé se siente incómodo con Pablo. En el siguiente capítulo, capítulo 15, mira el versículo 2. Y después de que Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión, hay quienes dicen que deben ser circuncidados para seguir a Jesús. Él es el Mesías, es judío. Debe ser circuncidado. Hay gran disensión entre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé y otros fueron a Jerusalén, a los apóstoles y ancianos sobre esta cuestión. Y no es, oye, Bernabé y Pablo, ¿por qué no van a Jerusalén y lo averiguan? Es Bernabé y Pablo, ustedes deben ir a la oficina. Vayan a Jerusalén y a los apóstoles, los verdaderos apóstoles, Pablo, que siguieron a Jesús en la tierra. Ellos lo resolverán. Ve a Jerusalén. Y así van a Jerusalén. Sí, en Jerusalén tienen este consejo para intentar resolverlo y llegan a varios compromisos. No se trata de lo correcto o incorrecto, es solo, está bien, si vamos a mezclar estos dos grupos. Gentiles, esto no es una ley para ustedes, pero les pediremos que hagan algunas cosas solo para apaciguar y tratar de hacer paz aquí para que judíos y gentiles se unan. Al final de eso, Pablo se prepara para su segundo viaje y leemos sobre esto al final del capítulo 15. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, regresemos y visitemos a los hermanos en cada ciudad donde proclamamos la palabra del Señor y veamos cómo están. Y visitemos a los gentiles y veamos cómo están creyendo en Jesús. Ahora Bernabé, versículo 27, quería llevar a Juan, llamado Marcos. Bien, vamos, llevemos a Juan Marcos con nosotros. Parece que su corazón había cambiado algo para poder acercarse a los gentiles. Bernabé dice, llevémoslo. Pablo piensa, él nos dejó una vez. ¿Por qué lo traeríamos? Versículo 18. Pero Pablo pensó que no era bueno llevar a quien se había retirado en Panfilia y no había ido a la obra. Y surgió una fuerte discrepancia, de modo que se separaron el uno del otro. Bernabé llevó a Marcos con él y zarpó hacia Chipre. Bernabé lleva a Juan Marcos y regresa a la sinagoga en Chipre para los judíos. Y Pablo eligió a Silas y partió, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, regresa a Turquía. Esta tensión separó a Pablo de Marcos. Ahora esta tensión separa a Pablo y Bernabé.
Esta tensión afectó a Pablo y a Pedro, los dos principales apóstoles de regreso en Antioquía, esta ciudad de donde parten para los viajes. Vayan al libro de Gálatas y lean conmigo. Lean conmigo el versículo 2, capítulo 2, versículos 11 a 13. Pero cuando llegó Cefas, es decir, Pedro, a Antioquía, lo confronté porque estaba en falta. Esto es Pablo hablando de Pedro. Porque antes de que llegaran hombres de Santiago, el obispo en Jerusalén, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaron, se apartó y se separó, temiendo al grupo de la circuncisión. Pedro estaba bien almorzando con los gentiles. Todo estaba bien. Y luego llegaron personas de Jerusalén con más tradición judía, y Pedro se apartó de los gentiles por vergüenza. No quería ofender a estos hermanos de Jerusalén y se alejó. Y luego dice que el resto de los judíos actuaron hipócritamente junto con él, junto con Bernabé o junto con Pedro, de modo que incluso Bernabé fue engañado por su hipocresía. Es un desastre. Hay tensión con Bernabé, con Juan Marcos, con Pedro, y todo tiene que ver con el Evangelio. ¿Es apropiado llevarlo a los gentiles y pueden los gentiles entrar en la iglesia? ¿Pueden los gentiles seguir a Jesús? Y Pablo dice, esto está en el corazón de Dios. Es una lucha que voy a enfrentar. El evangelio debe llegar a los gentiles. Detengámonos un momento. Puedes escuchar y pensar. Bueno, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Déjame pensar en un par de cosas. Una, ¿no es motivador? Son los apóstoles en desacuerdo. Personas reales con desacuerdos reales. Eso me motiva. Espero que eso te anime. Esto es la condición humana. Discreparemos, estaremos en conflicto. Y segundo, quiero que escuches que el conflicto no es solo algo que Pablo enfrentó. Dice que es necesario para el cristiano. Es parte de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque llevar el evangelio adelante es navegar por estos lugares de desacuerdo, y la manera en que se hace nos acerca más a Jesús. Regresemos a Filipenses 1. Escucha de nuevo el llamado, porque se te ha otorgado que por Cristo no solo debes creer en Él, sino también sufrir por su causa, comprometido en el mismo conflicto que viste que yo tenía y ahora oyes que aún tengo. En otras palabras, seguir a Jesús no es solo estar de acuerdo con quién es Él, sino caminar en sus pasos por el bien de otros. Es andar en sus pasos, es participar en su vida. Pablo utiliza un lenguaje similar en Colosenses 1, hablando de esta vida a la que estamos llamados en Cristo. Y escucha a Pablo hablar de cómo navega este conflicto y lo acerca a Cristo. Una invitación para nosotros. Colosenses 1:4. Ahora, me alegro en mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne estoy completando lo que falta en las aflicciones de Cristo, por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, amar a otros bien es entrar en conflicto, es entrar en esas charlas difíciles. Qué increíble que Pablo diga que las aflicciones de Cristo son insuficientes. No les falta suficiencia para salvarnos, para rescatarnos de nuestros pecados. Están completas, pero faltan en el sentido individual.
participamos en el sufrimiento de Cristo al entrar en lugares difíciles con otros por su bien. Este es el Evangelio, este es el ministerio de Cristo, y aquí está el gran regalo de esto, que cuando Cristo está allí, cuando el Espíritu vive y actúa, el final de la historia no se queda ahí. Si me colocas en el lugar de Pablo, Dios no lo quiera, como y me convierto en mi carne y evito ese conflicto, lo barro bajo la alfombra, el conflicto con Juan Marcos y Bernabé. Congelas el movimiento de la verdad, de la reconciliación, porque mantienes la relación en un nivel superficial. Pero en la gracia de Dios, vemos que Él trae esta asombrosa reconciliación, una unión de corazón, una unión de mente entre estos hermanos en Cristo. Puedes verlo entre Pablo y Bernabé, Pablo y Pedro, y Pablo y Juan Marcos. Permíteme mostrarte un vistazo de eso en 2 de Timoteo. Pablo está hablando aquí a Timoteo, uno de sus discípulos, y ahora habla de Juan Marcos. Escucha cómo habla de él. Esto es más tarde en su ministerio. Esto es 2 de Timoteo 4, versículo 11. Dice, solo Lucas está aquí. Trae a Marcos, que es Juan Marcos, y llévalo contigo, porque es muy valioso para mí en el ministerio. El mismo hermano en Cristo con quien decía que no podíamos trabajar juntos. Solo hay mucha discordia, no hay confianza. Ahora le dice a Lucas, trae al hermano. Es muy útil. A mí en ministerio, ¿oyes la reconciliación? El regalo del conflicto es el regalo de convertirse en como Jesucristo, de caminar con Él y de navegar la reconciliación por el Evangelio. Hoy saludo gente con feliz día de acción de gracias. Aprendí de una casa donde habrá personas que han pasado por un divorcio, que están divorciadas, ambas presentes. Supe de un hogar que tendrá. Me enteré de múltiples hogares en realidad que van a tener. Quien sea que posee unas convicciones políticas que son bastante radicales, allí. ¿Rezarás por mí? ¿Por acción? ¿Conflicto? ¿Conflicto? Sucede aquí y nos llaman a aceptarlo. Esto es el sitio donde está la cruz. Si evitamos conflictos, si huimos de conflictos, ponemos la cruz en un armario y digo, no quiero tu poder, no quiero tu perdón, no quiero tu reconciliación. Pablo dice que la cruz existe para que judíos y gentiles habiten juntos en amor y armonía en Cristo. Que los negros y blancos, republicanos y demócratas se unirán todos. Esto es lo que representa la cruz. Sana, consuela, perdona, hiere, ahuyenta la oscuridad y brilla. Esto es lo que representa la cruz. Por eso los cristianos son quienes se enfrentan al conflicto con ese poder y con gracia. ¿Por qué? Porque nos hace más como Cristo. Nos formamos para ser santos. Porque a medida que ocurre la reconciliación, Dios es glorificado, el pecado se borra y el poder de la oscuridad se rompe. ¿Cómo hacemos esto? Podríamos entrar en un taller que podría durar al menos 5 años sobre cómo hacerlo. La próxima semana volveremos a tratar el tema del perdón en las relaciones. Pero esta mañana nos enfocaremos en un principio.
Hay muchos principios clave en el proceso de reconciliación. Nos centraremos en uno que trata sobre las historias que nos contamos. Voy a mostrar un gráfico que se llama el camino a la acción, pero mostrará en un extremo las cosas que vemos y escuchamos, los eventos que suceden, y verás de los eventos, las cosas que vemos y oímos, las historias que nos contamos, y de las historias que nos contamos pasamos a los sentimientos que tenemos, las emociones que sentimos y finalmente a las acciones. Ahora verás en este gráfico, podemos ponerlo en pantalla. Los sentimientos y lo que vemos no están conectados. Creemos que un evento ocurre y sentimos algo y luego actuamos, pero nuestros sentimientos no se conectan directamente a las cosas que vemos y oímos, las acciones. Entre los eventos, las cosas que vemos y oímos y nuestros sentimientos, hay historias que contamos. Llenamos los espacios, interpretamos y nuestra mente pinta una imagen. Joseph Grenny, quien escribió un libro sobre el conflicto, cuenta una historia sobre él y su hijo. Él y su hijo de 10 años realizan un viaje juntos, tiempo de padre e hijo, y van a un par de parques nacionales, hacen senderismo y acampan. Es un tiempo maravilloso para conectar con su hijo. Tienen tiempo juntos, sentados alrededor de la fogata, y al final de eso, el día antes de volar a casa, van a una tienda de regalos de un parque nacional y buscan un souvenir para el hijo. El hijo observa y ve esto que hay. Es una chaqueta tipo pullover, es como un chubasquero, pero se pliega en un pequeño saco y se puede llevar en la cintura. Y tiene colores chulos y un parche del Parque Nacional, cuesta $175. Papá, mira este abrigo. El padre observa y piensa, ¿qué pasó con los peluches? Como si hubiera. Pensaba en $9.99, no en $175, solo un pequeño souvenir. Pero su hijo está tan encantado con esta chaqueta. Es como, está bien, es tiempo de padre e hijo. Quiero que sea un buen recuerdo. Sí, voy a gastar, vamos a comprarla. Así que compra la chaqueta y el hijo la lleva todo el día, sonriendo con orgullo por esta chaqueta tan genial que tiene. Al día siguiente la lleva puesta, se suben al avión, vuelan a casa. Él dice, simplemente esta chaqueta genial, y ya no sirven comida en los vuelos. Así que están volando de vuelta y piden del menú adicional que tienen las aerolíneas, y el hijo pide unos palitos de tostadas francesas. Se sientan y llegan los palitos, la bandeja llega, él está orgulloso y los palitos de tostadas aparecen. Y hay 6 palitos de tostadas en esta bandeja que él está viendo y separando. Y luego a un lado hay una pequeña caja de plástico con jarabe de arce, con una tapa de papel de aluminio que está pegada con un pegamento muy fuerte para asegurarse que ninguna persona pueda simplemente despegar esto. Así que el hijo está intentando quitarlo y está así forcejeando con la cosa, levantándola, y ves hacia dónde va. Lo logra quitar, jarabe por todos lados, por todo el abrigo. Lo deja, toma un palito de tostadas y lo está limpiando. Quiero decir, el jarabe es valioso ahora. Él lo está limpiando y va a por ello. Y su padre lo observa y parece que le cae la baba. Simplemente está derramando y goteando por todo su abrigo. Y podría contar una historia donde se dice a sí mismo, soy la víctima aquí, él no lo es, me está faltando al respeto, no se está ocupando de ello, desprecia, es desagradecido, este mocoso con su chaqueta, y el padre está molesto. Y solo como un apunte, cuando cuentas una historia y eres la víctima y el otro es el villano que causa el daño, es muy probable que estés
casi con certeza yendo por el camino equivocado, pero el padre está sentado allí mirando a su hijo, derramándose sobre su chaqueta y está furioso, a punto de responder. Otra historia, este supuesto. Es una mamá en la fila de recogida de sus hijos después de la escuela. Y una amiga de ella la ve y le dice, oh, justo vi a tu esposo y a su exnovia en el almuerzo de hoy. Adiós. Y ya, ellos se van y mamá gira. De repente hay una historia, no solo eso, ella puede verlo en hipercolor, el video que se reproduce, más recuerda el detalle que tiene el marido en el almuerzo con una exnovia. Entonces, ¿a dónde va ella? ¿Cuál es la ubicación de esto? ¿Almuerzo en su mente? ¿Es el de Vivace o el de McDonald's? ¿Es solo? ¿Qué hay sobre la mesa? ¿Es una rosa y unas velas o son portátiles y notas? ¿Están solos en este almuerzo o hay más personas con ellos? ¿Es una reunión de trabajo? Oímos la historia, completamos los detalles, no solo los completamos, lo vemos en Technicolor. No importa. Lo que suceda no es solo el evento, son nuestras historias las que se conectan a ese evento. Es crucial porque nuestros sentimientos provienen de las historias que narramos, no del evento en sí, y eso guía nuestras acciones. Este padre está sentado mirando a su hijo derramarse sobre su chaqueta y tiene varias historias que podría contar. Una es, definitivamente, soy la víctima y mi hijo es desconsiderado y desagradecido, no cuida su chaqueta, gaste 175 y a él no le importa. O podría ser, su hijo es un niño de 10 años, por suerte pudo detenerse en su mente y dejar de lado la historia del niño desagradecido y desconsiderado y observó a su hijo como un niño de 10. Dijo, ¿sabes qué? ¿Que has manchado jarabe por toda tu chaqueta? Y el hijo baja la mirada y empieza a llorar de inmediato. Oh no, ni siquiera sabía que había derramado jarabe en su chaqueta. Disfruta de tostadas francesas en un avión. El padre se convierte en un héroe. Aquí vamos a quitarlo. Llama a un auxiliar para que traiga un poco de agua con gas. Están poniendo un poco de agua, tratando de preservarlo un poco y enrollarlo para lavarlo después. Las historias que contamos son muy relevantes. No tenemos todos los datos. Algunos de Pablo y Pedro no tenemos detalles, de Pablo y Bernabé o de Pablo y Marcos. Esto lo sabemos. A medida que avanza la historia, Pablo y Juan Marcos son cercanos. Pablo y Bernabé, cercanos. Pablo y Pedro son íntimamente cercanos como hermanos, como socios. Así que no solo que Pablo se enfrentó al conflicto, sino cómo lo hizo. Si hubiera abordado a Pedro, Bernabé o Juan Marcos como enemigos de la cruz, enemigos del evangelio, si hubiera estado en su caballo blanco de la justicia, defendiendo la verdad y enfrentándose a los malhechores que socavan la verdad, ¿cómo crees que habría resultado? No muy bien. Pero de alguna manera, Pablo se dirige a estos tres cara a cara y habla con ellos. Y de ahí, saben, todos están en el mismo equipo por el evangelio. Y al cerrar, todos ellos reconocer a Dios llevando el mensaje a
los gentiles. No siempre en caso de conflicto que los motivos de la gente son puros. La gente peca contra nosotros y nosotros contra otros. Lo veremos la próxima semana. ¿Cómo nos adentramos en el perdón? ¿Cómo perdono a alguien que no se siente arrepentido? ¿Cómo lo manejo? Pero para hoy, reconozcamos que hay un don en el conflicto. Hay un propósito que Dios tiene para nosotros, que el llamado de Pablo es nuestro llamado. Volvamos una última vez a esos versículos. Filipenses 1, 29 y 34. Se les ha concedido que por causa de Cristo no solo crean en Él, sino que también padezcan por Él, comprometidos en el mismo conflicto que vieron que yo tenía y ahora oyen que aún tengo. 2 veces en ese versículo escuchamos que es por amor de Cristo y por el bien de otros. Por amor de Cristo perseguimos. Si no lo hacemos, perdemos la reconciliación. Perdemos ser parte de la obra de Dios en la vida de alguien, entre Dios y ellos. Y perdemos la invitación a parecernos más a Cristo. Recuerda las historias en las Escrituras donde vemos a Jesús venir a las multitudes. Y dijo y tuvo compasión por ellos. Las mismas multitudes que no lo entienden, tuercen sus palabras, lo rechazan, intentan obligarlo a hacer lo que quieren que haga. Él tiene compasión por ellos. Compasión por ellos. Y nos llama también a entrar en el camino del conflicto con su amor, por su amor y por el bien de los que nos rodean. Jesús era realmente una víctima. Y podrías decir que la gente eran los villanos, pero esa no es la forma en que Jesús lo veía. Él ve a Jerusalén y llora por ellos. Llora por ellos. Así que, ¿cómo llevamos esto a casa? ¿Qué llevamos? ¿Práctico para este jueves en la reunión? 2 principios. Primero, debemos manejar las historias que contamos. Como Pablo hizo con Bernabé, Pedro y Juan Marcos, debemos gestionar las historias que contamos. Si nuestro corazón comienza a latir rápido y sentimos la ansiedad fluir por nuestras venas, pausa, respira, maneja la historia que está en nuestra mente. Busca dónde está Dios en esto. Busca dónde Dios nos llama en esto. Busca cómo Dios nos observa a nosotros y a los demás, pues siempre nos ama a nosotros, a nuestro prójimo y a los demás. Gestiona las historias que contamos para proteger nuestras mentes de caer en los lugares erróneos. El segundo principio. Primero, gestiona las historias. Segundo, recibe el conflicto como un regalo. Lo sé. Enfrentar el conflicto no quiere decir que lo resuelvas todo necesariamente en este momento exacto. Pablo hizo una pausa. De hecho, Pablo y Bernabé se separaron por un breve tiempo. La reconciliación vino después. Hay un tiempo, un lugar y una forma en que buscamos la reconciliación y el conflicto, pero es un regalo. Es un regalo de Dios moldeándonos y formándonos. Es un regalo de Dios lavando el pecado. Es un regalo de Dios reconciliando a 2 partes. Esto lo glorifica. No hay división que enfrentemos que sea mayor que judío y gentil. Jesús dice, morí para unir eso.
recibamos el conflicto como un regalo. Ahora, en un momento, cambiaremos de tema para celebrar el bautismo. Tenemos 9, creo que son 6. ¿Cuántos hay en este servicio? 3, 4. Hay 3 o 4 bautismos en este servicio. Si Juan estuviera atento, tendríamos eso. Tenemos 6 bautismos en total esta mañana para celebrar. Pero en muchos sentidos el bautismo es un enfrentamiento al conflicto. Para quienes lo están viviendo, para los que alguna vez se han bautizado, el bautismo es una declaración de que amo a Jesús y amo la cruz y estoy preparado para morir a mí mismo. Estoy listo para morir a mis preferencias para vivir en el poder de la resurrección. Eso es el paso hacia la reconciliación y el conflicto, morir a nosotros mismos para que Dios viva. Oremos y celebraremos los bautismos. Señor, ¿podrías ayudar a cada uno de nosotros a morir a nosotros mismos para que tú vivas? Queremos que pienses nuestros pensamientos en nuestras mentes. Queremos que nuestros corazones se inclinen y sientan lo que tú sientes. ¿Nos cambiarías para que con suavidad y humildad y quebrantamiento y gracia traigamos sanación a este mundo para ver la división, la divisividad y el conflicto calmados, sanados, perdonados, lavados? Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros mismos para que tú vivas en nosotros y brilles tu luz en este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a ver un video con los testimonios de muchas personas que se están bautizando hoy y luego celebraremos el bautismo.